Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a En Corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes y comentarios y sugerencias al WhatsApp 686-2106-299, al igual que al correo electrónico y Twitter que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, Sebastián, el gran escultor mexicano con una amplia trayectoria de más de 50 años. Y déjenme platicarles un poco de Sebastián. Sebastián es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Se especializa en la escultura monumental basada en disciplinas científicas como las matemáticas y la geometría, así como principios de arte cinético y transformable. Ha desarrollado un estilo propio denominado geometría emocional. Sus grandes esculturas de acero y concreto lucen majestuosas y decoran varias ciudades de México y del mundo. Estudió en la Academia de San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Desde sus inicios ha recibido múltiples premios, reconocimientos y distinciones, desde el primer lugar en la exposición anual de 1965 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hasta diversos premios en varias ciudades de Japón y otros países, por más de 2 décadas consecutivas, por cierto. Una de sus creaciones más representativas es la cabeza de caballo o caballito de Sebastián, localizada en el centro de la Ciudad de México, pero cuenta con más de 1 millar de obras y existen cientos de esculturas suyas en los estados del país y en el mundo, en países como Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Islandia, Estados Unidos, Francia, Suiza, Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba, Jamaica, Egipto, Israel y desde luego Japón, solo por mencionar algunos ejemplos. Es miembro del Consejo del Foro Mundial de las Artes con sede en Ginebra, Suiza, investigador de tiempo completo de la UNAM, ha sido miembro del Consejo Consultivo Nacional para la Cultura y las Artes, así como consejero de diversas universidades, y cuenta por lo menos con 4 doctorados honoris causa, además de que encabeza los esfuerzos de la Fundación Sebastián. Sebastián, maestro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar en tu programa, mi cuasi paisano, ¿no? Cuasi paisanos. Estoy listo. Maestro, de verdad es un honor tenerte con nosotros y compartir con toda la gente que nos ve. Y primero que nada, preguntarte aquí en corto desde tus inicios, ¿qué te hace salir de Chihuahua y llegar a la Ciudad de México? Bueno, quien me hizo salir de Chihuahua y llegar a México es un niño y un adolescente increíble, que cuando yo era niño, siempre estaba pensando y siempre estaba deseando llegar a ser un gran artista. Y uno de los patrones más importantes que yo tenía y la influencia muy fuerte era Siqueiros, porque Siqueiros es de Camargo, nació en Camargo, y eso pues es muy, muy fuerte. Pero también tenía una mamá que me contaba historias dentro de lo que ella podía y lo que ella sabía de los griegos y del Renacimiento, y me metía en la cabeza mucha locura maravillosa. Entonces yo quería ser como esos seres que ella me contaba, y me contaba de las esculturas griegas y de la Venus de Milo, y digo, una gran fantasía. Entonces el niño empezó a acelerarse y a empujar al adolescente. Y cuando yo estaba en la adolescencia, tuve una maestra, tuve una suerte increíble de tener una maestra de origen italiano
Enriqueta Visconti, que me daba clases, eran las clases de inglés de la secundaria, pero me dijo, oye, te doy 9, no vengas a la clase de inglés y ponte a dibujar y me traes dibujos y yo te voy dando material para que trabajes. Trato hecho, nada más no digas, ¿no? Y yo me puse a dibujar toda la hora de inglés, yo me ponía a dibujar. Por eso no aprendí a hablar inglés, maestro, solo hablo español. Pero fue maravilloso eso que me metieron en la cabeza. Ella me contaba de las grandes escuelas de arte de América Latina y de España y de Europa. Y me decía, tú tienes que irte, tienes que ir al mundo y debes de entrar a cualquiera de esas escuelas que entres, está bien para ti, te vas a formar bien. Y entonces lo más sencillo era irme a México, a la Academia de San Carlos. Ese era mi sueño, fue mi sueño en muchos momentos de la adolescencia, que verdaderamente se hizo una obsesión hasta que me salí de Camargo y me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar a la Academia de San Carlos. ¿Y fue fácil, maestro, tu llegada a la Ciudad de México o con qué te encontraste en aquel momento? Mira, no fue fácil, pero tampoco a mí me gusta pensar en que fue doloroso y que sufrí mucho y que pobre adolescente que no tenía que comer y que se moría de hambre. Eso, la verdad, para un norteño, tú sabes, tú eres norteño. Eso para un norteño... Muy orgullosamente. Sí, claro, lo forja y lo templa. Y no está con cosas de que pobrecito de mí y que doy lástima. No, me moría de hambre, pero buscaba qué comer y seguía adelante como niño, adolescente, ¿no? Pero de veras admiro profundamente a ese adolescente que me hizo resistir para estar aquí con ustedes, ¿no? Y además yo estaba operado desde los 14 años del corazón, de drenaje anómalo de venas. Entonces yo pensaba que me iba a morir muy pronto. Entonces yo era muy acelerado para trabajar y para hacer más y más y más y más, porque decía, se me acaba el tiempo. Entonces dije, bueno, hay que trabajar, hay que producir, pero no tenía de veras, no tenía ni un 5, no tenía qué comer, no tenía dónde dormir. Me quedé en la Academia de San Carlos a vivir de trampa. Pero eso fue maravilloso porque eso me enseñó y me forjó. Y aquí andamos. Además se me pasaron los años. Yo pensé que me iba a ir antes, ¿no? Fíjate, qué interesante esto que comentas y cómo hay que disfrutar la vida sabiendo que no la tenemos asegurada y que hay que aprovechar cada día. Claro. Esta cuestión que comentas de tu situación, ¿fue lo que te dio la fortaleza o qué te dio esa gran fortaleza o qué le dio fortaleza a ese gran adolescente para llegar hasta donde ha llegado? La verdad es que me fui forjando de una manera, mira, yo quería estudiar, yo quería ser arquitecto, pintor, escultor, quería ser un gran artista y entonces yo le exigía a mi madre inconscientemente, porque cuando uno es niño y adolescente, pues uno no sabe que sus padres, en este caso mi madre, no tenía dinero para mandarme a estudiar. Y le decía, quiero hacer la prepa. Y me fui yo solo a estudiar prepa a Chihuahua. Y entré a la prepa y duré nada más 15 días y estaba durmiendo en un parque público en la Deportiva de Chihuahua, porque no traía más que solamente 12 pesos y ahí la fui sorteando porque yo quería seguir la prepa. Pero la verdad no pude porque era imposible. Tuve que tomar de regreso un aventón para regresar a mi pueblo. Y una de las cosas que me fui y decían, mira, ya ves, no tenemos dinero, tú tienes que trabajar, pretencioso, que no... Eso a mi orgullo, no sabes cómo le hizo bien. Me dolió mucho. Me sentí impotente, lloré y no sé cuántas cosas. Y me decían, ya ponte a trabajar, tienes que trabajar para que venga, entre dinero a la casa. Y ahí mismo les dije, se van a acordar de mí, yo me voy a ir y yo voy a ser un gran artista. Y entonces mi mamá siempre me festejaba, me decía, sí, yo te creo, hijo, nada más que, pues no hay dinero, hombre, no, yo sé, tú vas a hacer, ¿no?
me callé y empecé a trabajar, a hacer dibujos para los maestros normalistas. Y les empecé a ofrecer el trabajo y ellos me compraban el material didáctico, me lo mandaban a hacer para presentarlo en sus exámenes. Entonces yo estaba toda la noche trabajando material didáctico para los maestros normalistas, y me pagaban mi set, cada set que iba haciendo, y yo juntaba el dinero. Mi mamá no sabía. Yo sabía que iba a juntar dinero y que me iba a ir a México. Entonces junté, me acuerdo de aquella época, se los daba a la secretaria, una secretaria de de una, como inspector escolar de una inspección, ¿no? De primarias. Y entonces ella me lo guardaba y me iba guardando el dinero. Nadie sabía que yo ganaba y se lo daba, ¿no? Y entonces junté 700 pesos, ¿te imaginas? Para un chavo en esa época, pues para mí era mucho dinero. Y decía, ya tengo para pagar mi boleto de mi pasaje y para irme. Y mientras tanto la maestra me decía, te tienes que ir, no le digas a nadie que yo digo que te tienes que ir y vete. ¿Quién sabe qué tienes que hacer? Pero vete. Vete y entra a San Carlos. A ver qué haces, ¿no? Yo te ayudo para tu pasaje, te ayudo cada vez que vengas, pero ya, vámonos. No les digas, por favor, que yo te sonsaco para que te vayas porque eres menor de edad. No, 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 para nada, ¿no? Y ya que me iba, fui a visitar, le digo, ya me voy. Y me acuerdo que me dio ropa y me dio mi pasaje, me dio dinero para el pasaje. Yo ya tenía mi boleto, pero eso me ayudó. Y me fui a México así, sin nada, nomás con mi maleta. Me acuerdo que llegué con mi mamá y le dije, oye, oiga, porque así se le habla en el norte a las mamás. Me plancha la ropa, por favor, mamá, porque pues ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Sí, ya me voy a México. ¿Cómo? No te plancho nada, así como me estaba bloqueando. No. Bueno, ok, y eché toda mi ropa arrugada y le dio ternura, entonces la sacó y me la planchó y me la arregló, y ya la puso toda en la maleta. Entonces ya la metí. Cuando se dio cuenta y vio mi boleto, dijo, sí es cierto, ¿y ahora cómo lo detengo? Le habló a mi hermano mayor, a Ramón, para que me detuvieran. Pues no me podían detener, ¿no? Y entonces, bueno, déjalo que vaya, se da una vuelta y nomás le va a dar hambre y se va a regresar. Y me vine a México así, con 700 pesos, y ya nunca regresé en el plan corto, ¿no? Regresé creo que hasta año y medio después, pero porque tenía la fortaleza y la vocación y las ganas y todo de cumplir con eso que me habían hecho sentir que yo era un fracasado porque no había hecho la prepa, ¿no? Dije, pues ahora van a ver, ¿no? Y entré a San Carlos y empecé a trabajar y tuve mucha suerte en muchos momentos, ¿no? Llegando a San Carlos, la primera vez que salí yo en el periódico fue en primer año de la escuela. Y eso fue como el destino, ¿no? Porque salí en primera plana pintando. No decía mi nombre, no hablaban de mí, nada más decían los estudiantes de San Carlos de artes plásticas, echaban porras a la carrera, ¿no? Y yo estaba ahí y me vi en la primera plana en el Heraldo de México o El Sol, uno de esos, no sé cuál de los dos periódicos, ¿no? Ahí tengo la foto yo, el recorte pues del periódico, y que lo veo y digo, no puede ser, estoy señalado, es mi destino, empecé bien, ¿no? No decía mi nombre, pero era yo, y era mi imagen, ¿no? Y yo estaba pintándome a mí, a mi cara, ¿no? Fue maravilloso eso porque dije, de aquí yo no me bajo, de este camión yo no me bajo, ¿no? Y entonces, pues seguí trabajando y trabajando. Igual, un destino marcado fue que en paz descanse y me da mucha tristeza, pero Manuel Felgueres, el gran maestro mexicano, el gran pintor de México, fue a San Carlos y vio lo que yo hacía y lo que hacía otro compañero y nos dijo, los invito. En aquella época, pues yo era un chamaco y él era un jovencito, ¿no? Entonces los invito al Salón Independiente para que participen en una gran exposición con nosotros. Y entonces yo dije, la oportunidad de exhibir a ese nivel
¿dónde? ¿A qué horas, no? Entonces me fui a exhibir al Salón Independiente con Cuevas, con Rojo, con Felgueres, con todos las figuras ya de ese momento, los jóvenes que estaban a la vanguardia, pues, ¿no? Me metí y tampoco nadie me bajó de ese avión, ¿no? O de ese barco, como le quieras llamar, o de esa nave. Así es. Porque, Y de hecho, maestro, no te has bajado, pero no, si no, nos lo permites, vamos a un breve comercial y regresamos para continuar esta gran historia. Muchas gracias por compartir, maestro. Regresamos en un momento. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos conversando con Sebastián, el gran escultor mexicano con una amplia trayectoria de más de 50 años. Maestro, platicábamos antes del corte contigo de manera muy interesante y lo que te queremos preguntar y que nos platiques aquí en corto como estamos es ¿cómo fueron tus primeros años como escultor? Fue extraordinario, pero tiene una historia que para mí pues, fue bastante fuerte tomar la decisión porque yo estaba pintando un autorretrato en la clase de pintura y yo quería ser pintor primero, ¿no? Y entonces mi maestro me decía que le pusiera más color a mi cuadro y yo le decía, como decía, no me diga señor. Sí, señor, ¿no? Siempre muy amable yo y muy respetuoso, ¿no? Entonces, que le cambies el color, que cambies eso. Y se hartó y llegó con una estopa. Yo ya tenía trabajadito mi retrato. Llegó con una estopa y me lo borró todo. Imagínate, para un norteño bronco, así que yo llegué bronco, ¿no? Que me borrara mi cuadro, nomás agaché la cabeza, bajé el cuadro, agarré mis cosas y me salí. Dije, yo aquí nunca regreso, ¿no? Y me fui al taller de escultura. Y por eso soy escultor primero y luego después pintor y lo que quieras, ¿no? Esa fue la historia. Me fui al taller de escultura de Alberto de la Vega y ya de ahí no salí, no fui al de pintura, ¿no? No troné pintura porque el maestro sabía que yo me había enojado, que ¿no? Entonces no me tronó para ayudarme, pero debía de tronarme porque yo ya no fui a pintura, ¿no? Ahora, entonces, maestro, muy sí. Pronto agarraste la carrera de escultor, digámoslo así, muy joven, pero muy sí. Pronto empezaron los éxitos, ¿no? Y déjame platicarte también una vivencia maravillosa sí, claro. Que tuve para hacer la primera escultura abstracta, para la comprensión de cómo llegar de lo figurativo y de las figuras, no de lo realista, sino de una figura hacia una representación abstracta, comprenderlo en la época pues, adolescente, en la primera etapa. Me acuerdo que yo me iba a desayunar a una casa de asistencia que me dan chance de desayunar ahí, después de vivir en San Carlos. Iba caminando y en la calle vi un dibujo de unos niños, estos bebeleches o los aviones, o que en el norte les decimos mamaleche, ¿no? Entonces, este avión estaba dibujado maravillosamente con ladrillo y lo vi y vi una expresión plástica escultórica. Yo vi hasta la textura y los volúmenes y el espacio. Dije, esto es abstraer, esto es abstracción. Entonces agarré en mi cuaderno en una hojita tracé los ritmos. Dije, con esto voy a hacer una escultura abstracta. Y me regresé, ya no me fui a desayunar, me regresé a San Carlos, puse la varilla, puse todas las crucetas y empecé a poner barro y a golpearlo con una madera y a texturarlo y empezó a salir de ese dibujo la forma y los volúmenes y se convirtió en una escultura que el sabor de esa escultura era como muy tamayana, muy como una escultura de Tamayo, ¿no? Okay. Y ese sabor y esa experiencia y ese placer de ver
concebida una pieza que tenía expresión, pero que era abstracta. Fue maravilloso. Entonces empecé a entender, me empezó a caer el 20, como decíamos antes, ¿no? Sí. Y empecé a hacer piezas en ese sentido, y luego empecé a hacer terracotas, y me fui pues aceleradísimo. Por eso es que, como yo traía prisa, ya te conté por qué traía prisa, pues trabajé mucho, hice muchas piezas y pero también llegó un momento de tragedia. Una vez que tenía tanta pieza y tanta terracota, yo estaba muy enamorado y me cortaron. Okay. Me cortaron y me puse un cohete a la norteña, con sotol, con aguardiente y con tequila. ¿Te imaginas la mezcla de las 3 bombas, no? Me puse un cohete como loco y destruí toda mi primera obra de las terracotas. Nada más las de fierro no podía destruirlas, les pegaba y no se destruían, y las tiraba y no les pasaba nada. Y es lo único que me quedó fueron las piezas de fierro y algunos yesos, ¿no? De esa época. Toda la terracota se destruyó, todo lo que era barro. O sea, estaba acabando conmigo porque estaba enamorado y mal correspondido. Entonces, total, ya se me pasó el cohete, y al otro día, pues empezó la reconstrucción. Porque dije, pues estoy loco, ¿cómo? Vamos a hacer otra vez todo. Y empecé a trabajar otra vez todo acelerado. Pues esa fortaleza de un joven que traía esas ganas, ¿cómo lo ibas a parar? Traía vocación, traía fortaleza, y fortaleza física también, porque a pesar de la operación y de todo, a mí me valía. Y tú sabes cómo es la época de un norteño en la capital, ¿no? Cuando éramos estudiantes y estábamos, tú lo sabes. Y iba mucho a los cócteles, por supuesto. Entonces, no bebía demasiado, pero sí bebía. Entonces eran unos cohetes maravillosos, ¿no? Y eso es parte de la formación de la primera etapa del Sebastián Bronco, pues, ¿no? Sí, qué interesante lo que comentas, maestro. Pero ahora, sí, los éxitos empiezan, pues a lo mejor no muy rápido, como tú dices, pero de manera acelerada. Y según lo que tenemos, empiezas a ganar premios en Japón muy pronto, y además son premios que continúas ganando por varios años. Sí, es que, ¿sabes qué pasó? Que como yo sabía que traía ya la consigna de llegar, llegué a San Carlos, y en San Carlos el primer año saqué el primer premio de escultura, de retrato, un retrato que hice, ¿no? De una modelo. Y eso, dije, pues claro, tengo razón. Primer año, primer premio, los premios eran para los últimos años, ¿no? Claro. Dije, de aquí tampoco, yo le sigo y a producir. Y entonces empecé también a trabajar en el taller de hierro, de chatarra, y empecé a hice una escultura grande, me acuerdo, una escultura de 10 metros. No tenía dónde meterla. Alguien llegó y dijo, oye, ¿y eso cuánto cuesta? Hice más o menos mi cálculo, le dije, dice, te doy tanto. Digo, órale. Se la llevó, me dio el dinero, y realmente ese dinero no lo usé ni para comer. Volví a comprar material y cosas para pintura y todo, para hacer la escultura, e hice 3 o 4, grandes también, ya no de 10 metros, pero grandes. Y empecé a producir, y así vi que eso era posible venderlo. Pero luego también exhibí en el Salón Independiente, y ahí empezaron a ver mi capacidad de diseño, mi manera de ser escultor, y con un lenguaje que al principio pensaban que era como de juego, porque que eran juguetes, no entendían lo que yo traía dentro en el rollo de la geometría y de la topología y de las matemáticas, porque todavía era incipiente ese conocimiento de la topología, ¿no? Y además era de los elegidos, de los que sabían, de los estudiosos, ¿no? Pero yo, por puro placer y amor a la ciencia, pues empecé a informarme, y me topé con un gran hombre ahí, un gran crítico de arte, don Antonio Rodríguez,
que era el que les puso a los tres grandes de la pintura mexicana y que escribió siempre sobre tratados extraordinarios sobre la pintura mexicana y el muralismo. Y entonces empezó a ver mi obra y empezó a echarme porras por la carga científica y la carga matemática que tenía lo que yo hacía. Y entonces él era el único que hablaba de la teoría de nudos, por ejemplo. Cuando yo estaba trabajando nudos, yo decía, este señor sí me entiende, pero nadie más entendía. Decía, ¿qué es esto, no? ¿Cómo que nudos, no? Y los dejé. Y hasta recientemente, hará algunos años, empecé a retomarlos todos otra vez con la conciencia de la teoría de nudos, porque la teoría de nudos se volvió muy importante para la investigación de la teoría de cuerdas y las supercuerdas y muchas otras disciplinas. En un principio era una teoría mal entendida porque el matemático que la creó pensaba que así era la cuestión atómica. A través de los nudos podía llegar a la comprensión de cómo eran los átomos, ¿no? Y no le salió, pero hizo una creación maravillosa que brincó hasta la teoría de cuerdas. O sea que ha sido extraordinaria para investigaciones las más actuales sobre la teoría del todo, pues, por decirlo de alguna manera. Yo no soy científico, ni soy matemático, pero me apasiona eso. Sí, claro, y lo expresas muy bien, maestro. Si te parece, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento contigo. Amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Sebastián, el gran escultor mexicano, y platicábamos sobre esta trayectoria que ha tenido en la parte de la escultura y también comentamos el tema de Japón, porque en Japón ha recibido premios por varias décadas consecutivas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestro? No, mira, en Japón fue extraordinario porque en la época, yo estaba en Estados Unidos trabajando en el mero centro, estaba en Denver y tenía un estudio en Denver y de ahí vendía a la Unión Americana. Pero luego empezó a bajar la compra de obra. Y dije, bueno, pues hay que moverse y me fui a Japón. Pero tuve la suerte de tener un alumno japonés que terminó, se casó con una mexicana y me dijo, maestro, quiero llevar información suya a Japón, llévala. Llevó la información y inmediatamente una galería me mandó un contrato para que hiciera una exposición allá, ¿no? Entonces, pues fue como el destino, ¿no? Me llegó el contrato en español, en inglés y en japonés. O sea, los tres, entonces les firmé los tres, ¿no? Para que no hubiera pierde. Y total, me fui, exhibí y empezaron los encargos y aparte empezaron, mi representante trabajó muy bien porque él me explicó el sentimiento japonés y lo que se necesitaba para proponerles cosas y entonces me metió en concursos y yo trabajaba por un concurso, trabajaba 5 proyectos. Y esos 5 proyectos se los mandaba a él y él escogía de los 5 uno con la sensibilidad japonesa, decía este. Y gané durante 16 años cada año premios de esa naturaleza, premios en donde entraba yo con 2 escultores japoneses y yo. O sea, era 2 japoneses y un internacional, ¿no? Así lo veían ellos, o sea, un mexicano. Me aplicaba con mi representante y le decía, ahí te va todo, 5 proyectos, me mataba haciéndolos y además sabiendo cómo son de exigentes los japoneses y de meticulosos y de que todo tenía que estar calculado y perfecto y bien entendido y las estructuras, ser estrategias estructurales bien
construibles y que yo les diera el sistema de construcción, casi como ser diseñador industrial. Pues tenía que tener conocimiento o intuición más que conocimiento de diseñador industrial, de ingeniero, de arquitecto y de escultor para poder hacer una obra. Y entonces empezaba a hacer las piezas y venían los japoneses cada año e investigaban el tipo de fundición del hierro, el tipo de hierro, me pedían con los estándares para estructurales, para que funcionara y la pieza quedara de primer mundo, pues, ¿no? Y además la soldadura, también venían a hacerle los rayos X y a levantar toda una investigación de lo que yo estaba haciendo. Y siempre pasé la prueba, ¿no? Y siempre se pusieron las esculturas. Entonces cada vez empezó la fama de que pues el mexicano, hay que encargarle al mexicano, porque pues, y entonces entraba siempre en estos concursos de 3 artistas y gané 16 veces. Eso era como, ya estaba mal acostumbrado, ¿no? Hasta que vino otra vez la recesión, que Japón se cerró un poco al arte internacional. Ahorita ya está otra vez abierto en las nuevas generaciones, pero se cerró mucho, entonces yo me vine otra vez a Europa y a Estados Unidos y a América Latina, ¿no? Entonces, más o menos así es como hice en Japón esa fama, pues, ¿no? Pero dejé muchas piezas como el suru, suru que es símbolo de Kadoma, o el arco fénix que es símbolo de Sakai, en Quillose, el homenaje a los árboles azules. Hay una infinidad de esculturas. Hay otra que es alegoría a la ficción, que saqué la medalla y el premio de oro de ese, con 200 participantes, pues gané el oro y gané el premio, ¿no? Eran 2 premios, primer premio y medalla de oro al que ganara, ¿no? Y o sea, continuó el contrato la carrera, para... maestro. Continuó la carrera, digo, tienes más millares de obras al día de hoy, y tu obra, digo, no solamente en Japón ha estado, digo, está desde expuesta, o tienes obras monumentales en más de 200 lugares. Muchos lugares, sí. Son como 270 obras regadas ahí por todo el mundo, ¿no? Fíjate, qué hermoso y qué orgullo, maestro. Y en este sentido, después de todo este tiempo, ¿qué es lo que sigue moviendo e inspirando a Sebastián? La verdad es que lo que me sigue moviendo e inspirando es el amor a mi vocación y a mi familia. Esa es la verdad, a mis hijos y a mis nietas, ¿no? O sea, es vital, es natural, pero en cuanto a lo que es la obra, es que pues yo nací de tiempo completo, yo soy para eso. Yo solo pienso en ver el espacio y transformarlo con volúmenes, con geometría, con matemáticas, con el número, con la proporción. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una serie, dentro de las series que había hecho, de las esferas cuánticas, de los universos paralelos, de la teoría de nudos y de los toroidales, que todo eso es muy científico, matemático, geométrico. Ahorita estoy haciendo un poquito la evocación de unas esferas que creó un súper matemático, que es Milnor. Estoy haciendo como el traslado de algo que no se puede representar en la realidad, porque son muchas dimensiones, pero haciendo la evocación de las esferas exóticas, partiendo de los razonamientos que tiene Milnor, ¿no? Y entonces es otra serie que estoy haciendo. Y siempre he estado trabajando con amigos matemáticos muy serios y topólogos y gente que conoce de esto. Y pues la cercanía con ellos me hace aprender muchas cosas. Yo tengo un amigo, Isidoro Gittler, que es un gran matemático, y su padre igual, también Gittler, que ya falleció, pero un gran matemático, un gran topólogo. Entonces con Isidoro pues aprendo, lo escucho, me emociona y me
quedo acelerado y empiezo a producir. No sé si me entiendes Totalmente. esa relación. Sí, sí. Alguien que me habla algo maravilloso de la ciencia y me explica cosas y las veo o las trato de entender y hago cosas que a lo mejor de repente o van más allá o se quedan más acá, pero son objetos salidos del pensamiento matemático. Sí, y de la gran pasión que tienes. He estado cerca de muchos matemáticos en el mundo. Sí, incluso en City College en Nueva York me dieron un doctorado justamente los matemáticos de la universidad, porque con ellos fui y platiqué, di una plática y escribieron en mi libro, y luego me entregaron el doctorado honoris causa de City College. Una cosa que yo no tenía ni la menor idea de que eso iba a suceder, y sucedió. Sí, claro. Parece que está cortando aquí el maestro. Seguramente ahorita regresa en un momento la señal. Maestro, así es la tecnología a veces, pero nos estabas platicando sobre esta erupción de tanto conocimiento y de tu doctorado. No, es maravilloso que en Estados Unidos me dieran un doctorado sin ser matemático y sin ser geómetra, simplemente por ser un escultor que utiliza las matemáticas para su trabajo, como medio para llegar a su fin plástico, ¿no? Sí, claro. Y maestro, platicando de esto y antes de ir a un breve corte comercial, ¿qué es lo que más divierte hoy al maestro Sebastián? ¿Qué es lo que más te divierte? Lo que más me divierte, la verdad, son mis nietas, ¿eh? Es lo que más me divierte. Pero dentro de el trabajo escultórico y pictórico, es realmente sentirme niño y jugar. De repente pienso en cosas extraordinarias y estoy pensando en una nave, estoy pensando en una arquitectura fantástica, o estoy pensando en coches voladores, o como niño, eso me divierte. Claro, tengo que tener mi dosis de sereno para poder hacer la obra seria, la obra formal, en donde mi pensamiento, mi sensibilidad o el conocimiento que pueda tener de las matemáticas y la geometría lo incluya y haga objetos salidos de ese razonamiento, ¿no? Pero eso, bueno, si no te divierte el jugar, el estar libre de todo, pues no tiene sentido. Yo realmente me da mucho gusto porque trabajo profundamente en lo mío y aparte nunca estoy pensando en que lo voy a vender, y se vende y me pagan por divertirme. Entonces eso me hace muy feliz, ¿no? Porque bueno, he trabajado tanto creyendo en lo que yo iba a hacer, en lo que yo iba a concebir, que ahora pues ya me da para vivir, o sea, y para vivir bien, ¿no? Sí, es correcto. Y qué importante lo que comentas, maestro, de que no hay que perder ese niño, o hay que mantener, mejor dicho, siempre ese niño que llevamos dentro y que se sabe divertir. Si te parece, vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento. Estamos platicando con el maestro Sebastián. Amigas, amigos, estamos platicando de regreso aquí con el gran escultor mexicano Sebastián. Y antes de seguir platicando con él, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Para las 10 primeras personas, las mejores respuestas a la pregunta ¿por qué el maestro Sebastián es un gran orgullo para México?, les vamos a obsequiar un libro muy interesante de la Fundación Sebastián, donde se expresa algunas de las obras del maestro. Entonces, mándenos sus respuestas al WhatsApp.
Maestro, continuando contigo y con la plática, hay un tema muy interesante y muy apasionante que son los transformables de Sebastián. ¿Qué nos puedes platicar sobre ellos? Sí. Pues realmente es la creación del inicio de lo que Sebastián ha hecho. Desde ese momento todo empezó a transformarse y a convertirse en escultura. Me sirvieron como patrón ordenador y los transformables vienen desde 67 hasta 73, es menos la producción de los transformables. E hice cerca de 200 modelos, todos diferentes, y los exhibí una parte en la Galería Mercup en 73, y los presenté y fue un éxito porque tenía, para poder hacerlos, medios científicos como partía de la cinta de Mobius y luego tenían los planos y ejes de simetría del lema regular de la cristalografía para hacerlos, para transformarlos, y eran funciones topológicas en constante transformación. Entonces, al moverlos, no estaban en una geometría euclidiana, estaban en una geometría no euclidiana. Pero eso era en 67, eso era como una locura quien decía y hablaba de cuarta dimensión, está loco o nos quiere impresionar. Hasta que yo tuve que hacer un objeto que era el Lobachevsky 4, que eran los cubos de Lobachevsky, pero para poder demostrar, si no tangible, sí visualmente, cómo se mueve un cubo y se transforma en espacio en cuarta dimensión. Eso para mis alumnos de la escuela de arte. Y ese objeto pues era una creación de transformable. Y por eso se llamó Lobachevsky 4, porque bueno, Gauss, Lobachevsky y Bolyai son los que transforman la geometría euclidiana por 2000 años que existía, y la transforman también y abren toda una nueva opción de la geometría no euclidiana, de una geometría topológica, de una geometría imaginaria, como le llamó Lobachevsky. Y cuando yo me metía a ver eso, pues me emocioné y empecé a hacer eso, los transformables que no fueran, si yo hacía un homenaje a Durero por sus lecciones de geometría, tenía que hacer un homenaje moderno, con una visión de una geometría que no fuera euclidiana, que fuera no euclidiana, y entonces hacía un transformable dedicado por los volúmenes y por la expresión que tuviera que ver con la geometría de Durero, pero que fuera sebastino, que fuera una creación de Sebastián en geometría no euclidiana, y que se moviera y se transformara en el espacio. Pero eso al final parecen juguetes, y son juguetes, y eso en aquella época muchas personas los veían como, son juguetes, como no tienen importancia. Y conforme fue pasando el tiempo, realmente a muchos matemáticos les fascinaban como objetos métricos, de creaciones transformables, ¿no? Y entonces, pues son realmente geometría no euclidiana. Es como una lección de geometría, ¿no? Claro, son divertidos porque a quien más le gusta esos objetos es a los niños. Y eso a mí me da mucho gusto porque mi alma de niño se sale en el color y en la forma en ese tipo de objetos, ¿no? Pero todos tienen un punto de partida de los medios geométricos, matemáticos, para llegar a ese fin plástico. Son modelos matemáticos convertidos en modelos escultóricos, por decirlo lo más sencillo posible, pues, ¿no? Claro. Sí, y ahorita que comentas la parte de niño y de joven, y aprovechando que estás con nosotros aquí en corto, maestro, te queremos preguntar, si tuvieras que compartir con los jóvenes 3 recomendaciones de vida, ¿cuáles serían? Mira, en cualquier profesión, no solo en la plástica, en cualquier profesión los jóvenes deben primero
darse cuenta, enterarse cuál es su verdadera vocación. Esa es una. Sabiendo su verdadera vocación, tienen que saber que tienen que aprender a ser creativos, no como artistas plásticos, no como pintores, escultores, sino creativos en el terreno de universal. Tienen que aprender a crear, a que su disciplina que más aman, ya sea la medicina, ya sea la ingeniería, ya sean las matemáticas, lo que sea, deben de tener muy entendida su inteligencia y su sensibilidad. Y teniendo bien armonizada la inteligencia y la sensibilidad, se van a dar cuenta que pueden ser creativos. Y siendo creativos, apoyan a su vocación y entonces todo saldrá más fácil. Eso es como como si fuera una, pues, fórmula, pero cada cabeza y cada ser es un universo. Pero aplicándolo así, pueden encontrarse muchos caminos y muchas maneras, pero sí, la sensibilidad es fundamental mezclada con su inteligencia. Pero lo más importante siempre es el trabajo. Puedes tener poca sensibilidad y poca inteligencia y con el trabajo salvas a esa poquita inteligencia y sensibilidad y puedes encontrar algo para sorprender al mundo. El trabajo es fundamental, la entrega, el aterrizar las cosas, ¿no? No sé cuántas barbaridades dije, pero las dije con mucho cariño y con mucha emoción. Sí, y se siente, maestro, con mucho corazón. Digo, aquí, bueno, ahora sí que finalmente estamos platicando aquí en corto. Y ahorita que comentas esta pasión, estás hablando del corazón. Si no hubieras sido escultor, maestro, y un gran artista, ¿qué te hubiera gustado ser? A mí me hubiera gustado ser matemático, porque siendo matemático hubiera sido también artista. Yo creo que los matemáticos verdaderos, los profundos, son creadores. Entonces, si creas, eres un artista, eres un creador, eres un hacedor, eres un soñador, eres todo lo que tienes intuición. La intuición y la razón, la inteligencia te llevan a la investigación. En las artes plásticas, en la escultura, es similar, nada más que con la escultura te vas hacia lo espiritual, hacia el espíritu del hombre. Para eso sirve la escultura, para la contemplación estética, y en las matemáticas sirve para muchísimas, todo. Las matemáticas están en todo. Entonces, están en todo que yo uso las matemáticas para hacer mis esculturas. Pero eso es, en este momento de la ciencia y del desarrollo de la humanidad, las matemáticas han hecho maravillas, pero también mezcladas muy fuertemente con la geometría. Y además, tremendamente confundidas una disciplina con la otra, ¿no? Sí, claro. Maestro, y ya se nos acaba el tiempo, nos quedan escasos minutos, pero antes de terminar el programa, ¿qué nos está faltando preguntarle al gran maestro Sebastián? No, pues no, ni idea tengo, man. ¿Qué me Porque si no, yo te lo pregunto. ¿Qué es lo que más le preocupa a Sebastián en este momento, en los 2 minutos que nos quedan, maestro? ¿Qué es lo que más le preocupa hoy a Sebastián? Lo que más me preocupa en mi país es México. Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa porque me preocupan mis nietas, me preocupan mis hijos. No sé si me entiendes. Sí, y me preocupa por el desorden y lo que está sucediendo en mi país. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Me siento encerrado porque no podemos abusar, pero pues, no podemos hacer nada. Con todo lo que está sucediendo, no debemos dejar que las cosas pasen como están pasando. Yo me deprimo de lo que está sucediendo en mi país y que yo puedo hacer que bueno, pues yo soy un escultor que tiene prestigio en el extranjero, pues me voy y ya, ¿no? No, yo
amo México, yo amo a mi ciudad, yo mi taller lo tengo aquí, soñé con él toda la vida, construí, mis hijos se han formado aquí, entonces no puedo entender lo que está pasando. Y no quiero decir más, yo creo que todo el mundo entiende a qué me refiero, ¿no? Pero lo que te digo es darte una noticia, que también hay que siempre estar positivo. En noviembre me dieron pues me nombraron el Gran Marshal de las fiestas de San Antonio, Texas. Entonces soy el Gran Marshal, maestro. Pero se pospusieron para noviembre. Entonces hay que ir en noviembre a San Antonio, los invito, voy a ser el Gran Marshal de la fiesta, ¿no? Y eso, pues es fiesta. Habrá, creo que son como 14 medallas que están en la fiesta, que traen mis esculturas como emblema, ¿no? Diferentes esculturas de exposición en San Antonio. Maestro, muchas gracias. Ahora sí que enhorabuena por ser ahora Gran Marshal de San Antonio y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y un gran abrazo de todo corazón. Muchas gracias por todo y a tu público. No sé cuántas barbaridades dije, pero siempre digo barbaridades. Entonces... Las correctas y las exactas nomás. Amigos, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos la próxima.